Buenas, bienvenidos a Filosofía a la mano. En el video de hoy vamos a hablar sobre El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Vamos a explorar por qué esta obra sigue siendo tan relevante y sigue siendo tan leída en la actualidad a pesar de que pasaron muchos años desde su publicación y algunas de las cuestiones más fundamentales que se plantea en la introducción de la obra y que se van a desarrollar a lo largo de todo el libro. No olviden dar like, comentar y suscribirse para seguir recibiendo más videos filosóficos como este. Algunas aclaraciones antes de empezar el video es que estoy con una nueva cámara, así que estoy tratando de acostumbrarme a ella, por eso tal vez aparezco muy para acá, muy para allá, porque estoy viendo qué onda. Bueno, ahora sí algunos rasgos generales para entender por qué la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, es tan importante en la actualidad y lo fue también en el pasado. En primer lugar, vamos a mencionar que la publicación original de este libro data del 24 de mayo de 1949. Y algunos rasgos a señalar es que en esta época Simone de Beauvoir no estaba adscripta dentro del movimiento feminista. Y esto es muy importante porque se le suelen hacer muchas críticas en relación a el contenido de la obra. Yo lo estuve leyendo muy minuciosamente y es verdad que hay cosas que decís, Simón, un poco menos, ¿qué estás diciendo acá? Pero hay que entender el contexto en el que se creó la obra, que es un contexto en el cual ella no adhería al movimiento feminista y que el movimiento feminista como tal no estaba conformado. Entonces, en ese sentido, se puede entender que El segundo sexo de Simone de Beauvoir fue un precursor que dio impulso al movimiento feminista. Gracias a la publicación de esta obra es que empiezan a surgir debates en torno a la cuestión de la mujer, y no solamente a la cuestión de la mujer, sino también al género en general. Es a partir de su lectura que distintas teóricas feministas van a empezar a acordar, desacordar y a producir nuevas teorías, dando ya un marco más general al feminismo. Pero cuando salió la obra, no existía nada de todo esto. Entonces Simone de Beauvoir fue la precursora y hay que entenderla en ese contexto. Y también hay que señalar de que antes de Simone hubo pensamiento que intentó poner a la mujer en el centro de la discusión y que se criticó el rol relegado que tenía la mujer dentro de la sociedad, pero tal vez el protagonismo, la importancia del segundo sexo en la conformación del feminismo y las teorías feministas, queer y de género, salió acá, del segundo sexo. En este contexto, la frase más conocida y más analizada de la obra El segundo sexo es la que sostiene que no se nace mujer, sino que se hace. Esta concepción, esta gran frase escrita y publicada en muchos lados, analizada desde múltiples perspectivas, básicamente sostiene que no existe una esencia que defina de antemano qué es ser mujer. Más bien, el ser mujer se define a partir de dinámicas culturales o, en términos existencialistas, el ser mujer se define en el hacer. Pero este hacer, para Simone de Beauvoir, va a estar condicionado por el lugar relegado que le otorga el hombre a la mujer. Y por supuesto, la obra de Simone de Beauvoir recibió numerosas críticas a lo largo de la historia. Incluso hoy en día se la sigue discutiendo y demás. Incluso fue prohibido en algunos países como por ejemplo en Rusia. ¿Por qué sigue siendo relevante el segundo sexo de Simone de Beauvoir incluso hoy? ¿Y por qué lo fue en su momento? Porque fue un primer intento no tan teórico, podríamos decir, aunque sumamente teórico, pero el género del segundo sexo se encuentra enmarcado dentro de lo que se conoce como el ensayo. Entonces, la forma en la que está escrita es muy entendible para todo aquel lector que quiera leerla. Eso hace que se vuelva una obra atractiva de leer, de analizar, de comprender. Es decir, no conlleva, si bien sí en algunas partes, una complejidad tan alta como otras obras filosóficas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque generalmente se ataca a Simone de Beauvoir por sus características y sus formas de relacionarse con hombres y mujeres, y muy en específico con su relación intelectual / romántica amorosa con Jean-Paul Sartre. Y suele decirse que El segundo sexo de Simone de Beauvoir y casi la mayor parte de sus obras filosóficas están bajo la ala de Sartre. Y no,
Cualquiera que lea El segundo sexo y sus obras filosóficas se va a dar cuenta que no, que si bien hay una simbiosis entre Sartre y Simone de Beauvoir, uno y el otro escriben, entienden el mundo desde su propia situación, desde su propia condición de seres humanos. Simone de Beauvoir la va a relacionar, la va a circunscribir en su ser mujer principalmente, y es desde ese punto de vista en donde va a hablar sobre qué es ser mujer. En la introducción de la obra, Simone de Beauvoir se pregunta ¿qué es ser mujer? ¿Acaso existen las mujeres? Y afirma claramente que existen mujeres, pero va a separar el hecho del ser mujer con el hecho de que hay hembras, ¿no? Está por un lado el ser hembra y por el otro lado el ser mujer. Los disocia. ¿Por qué? Porque se sostenía que el ser mujer estaba delimitado, estaba circunscripto a ciertas nociones de la feminidad. Es decir, toda aquella persona que, además de ser biológicamente mujer, se comportaba, tenía características que se correspondían con lo que se consideraba como lo femenino, entonces era una mujer. Pero otra pregunta que la propia Simone de Beauvoir se hace es como, bueno, entonces, ¿qué es la feminidad? ¿Quién dice qué es lo femenino y qué no es lo femenino, ¿no? Y ahí es cuando sostiene que no existe un molde, no existe un modelo de ni siquiera de la feminidad y tampoco del ser mujer como tal. Y muy en consonancia con el existencialismo que propone el ser precede a la esencia, va a sostener Simone de Beauvoir que no existe una esencia predeterminada que defina de manera fija e inmutable caracteres determinados que digan esto es ser mujer. No, no existe eso, porque el ser mujer se define a partir de la situación concreta que viven, experimentan y vivencian las mujeres a lo largo de la historia y a lo largo de su vida concreta. Entonces, en ese sentido es que el ser mujer no se puede definir a partir de una esencia predeterminada, inmutable, fija, que ella llama como el eterno femenino, que viene a tratar de definir este ser mujer a partir de una esencia fija y determinada. Y tampoco su función biológica del ser hembra, ¿no? Todo aquello que rodea la biología de la mujer tampoco la define como mujer. Entonces, ¿qué es lo que define a la mujer? Bueno, su situación. La cuestión se pone cada vez más acuciante cuando Simone de Beauvoir sostiene que la mujer siempre es definida como lo otro, como una alteridad absolutamente alterna frente a lo esencial, frente a lo uno que representa el hombre, el macho. Es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre macho, masculino, es la medida de todas las cosas. Mientras que la mujer es lo alterno, lo que está definido, lo que está en relación con el hombre. Por eso no se la puede definir, porque siempre se la define en función del hombre. En este sentido, la mujer es definida no a partir de su propia singularidad, de su propio ser, sino que es definida a partir del hombre, como aquel polo negativo que no es hombre y que por lo tanto está circunscripta, es dependiente básicamente de él. Por eso es que la mujer no puede ser considerada como un ser autónomo. Más aún, el hombre considera a la mujer como un objeto sexual a su servicio. La convierte en un objeto, en una alteridad. Porque esto está circunscripto a la noción o a la dicotomía entre sujeto-objeto, muy propio de la modernidad, ¿no? El sujeto, lo esencial, es el hombre, es el macho. El objeto, lo inesencial, es la hembra, es la mujer. Y una cuestión más, es que Simone de Beauvoir sostiene que la alteridad es una categoría del pensamiento, es decir, mientras yo me posiciono como yo, cualquier otro se va a concebir como otro, es decir, yo soy yo, el otro es el otro. Y así en determinadas circunstancias, por ejemplo, yo soy argentino y otro que viene de otro país es un extranjero, y ahí ya hay una relación de alteridad. Pero Simone sostiene que esta relación de alteridad en el caso del hombre y la mujer se caracteriza por una carencia de reciprocidad, es decir, el hombre no la reconoce ni siquiera como sujeto, lo único que significa por el hombre es un objeto. Es decir, se niega cualquier relación que se tiene con la mujer.
Y mucho más contundente aún es la sentencia, es la afirmación de Simone de Beauvoir de que la mujer a lo largo de toda la historia, o sea, desde el minuto uno, siempre fue la otra del hombre. Siempre, no hubo un momento en la historia, a pesar de que hay sí ciertos indicios en determinadas tribus, en determinados tipos de sociedades y tipos de organización social, en donde la mujer ocupa un lugar importante, siempre, a pesar de eso, va a ser relegada al lugar de lo otro. Y esto se debe a que la mujer se encuentra en una situación de sumisión tal que no puede realizar el pasaje desde lo otro a lo uno, es decir, no puede realizar el pasaje de convertirse desde un ser inesencial a un ser esencial, porque el hombre constantemente la constriñe, el hombre constantemente la subroga, la convierte en objeto y le impide esa libertad propia que le permitiría trascenderse, poder ir más allá de su situación concreta y real. En este sentido, Simone de Beauvoir sostiene que este problema radica en que la mujer no puede formar una comunidad de mujeres. Y acá es una cuestión que hay que tomarlo con pinzas porque nosotros sabemos, ya entrados en el siglo XXI y a lo largo de toda la historia del feminismo, que efectivamente la mujer logró esa comunidad de mujeres, pero en su época no, eso no lo vio, ella no pudo ver todo el avance de las oleadas feministas. Y la causa de que las mujeres no puedan formar comunidad con otras mujeres es que siempre está relacionada con el hombre, es decir, es hermana de un hombre, es esposa de un hombre, siempre está bajo el ala de un hombre que le permite forjar comunidad, establecer vínculos con otras de su mismo género, en este caso mujeres. Sin esa comunidad de mujeres, entonces, no pueden establecer una fuerza tal para oponerse a la comunidad de varones, porque los varones, a lo largo de la historia, sí hicieron comunidad, sí hicieron esos vínculos que los unen unos con otros a través de una causa común. Las mujeres, en el momento en que Simone de Beauvoir escribe esta obra, no. Y la propuesta que viene a traer Simone de Beauvoir en el segundo sexo es que hay que dejar esas disputas teóricas que intentan definir a la mujer, en principio, como superiores al hombre, como inferiores o como iguales. Hay que dejar esa discusión de lado y volver a plantear el problema. ¿Cómo? Tratando de descubrir, tratando de desentrañar la situación concreta de la mujer. Es en la situación de la mujer concreta, real, la experiencia vivida como tal, en donde se va a encontrar la verdad de ella, según Simone de Beauvoir. Y hay una cuestión muy interesante que plantea ella cuando dice esto, y es que la situación de la mujer solo puede ser descrita por las mujeres. Y yo banco mucho esto porque si bien puede haber hombres que estén a favor de las causas de mujeres, y los hay montones, lo vimos a lo largo de todas las luchas que se han conquistado, solo la mujer siente qué es ser mujer, qué implica ser mujer. Por eso es que la situación concreta de las mujeres tiene que ser hablada, tiene que ser dicha por las mujeres. El marco teórico en el que se va a circunscribir todo el trabajo de Simone de Beauvoir es la moral existencialista, en donde el sujeto se define a partir de su hacer y de sus proyectos, es decir, yo quiero algo, yo hago las cosas en función de lograr ese algo. Y una vez que lo logro, otro proyecto. Y así. Así es como el ser humano se va moviendo. A medida que va forjando proyectos y a medida que hace esos proyectos. Así es como conquista la libertad, es como trasciende su ser. Pero Simone de Beauvoir sostiene que la mujer, el problema, la gran cuestión de la mujer, es que el hombre siempre la trasciende, siempre trasciende más que lo que trasciende la mujer. Más aún, a pesar de ser un ser autónomo en su esencia como tal, porque todos podemos fijarnos proyectos y lograr esos proyectos, el hombre, al constituirla como un otro, como un objeto, la delega en la inmanencia. ¿Qué quiere decir eso? Que está cerrada a sí misma. No puede salir de sí, no puede proyectarse, no puede trascender su ser. La relega a un rol totalmente pasivo. Por su parte, el hombre es un ser trascendente, es decir, es un ser que actúa, que proyecta, que crea. Y la mujer no puede hacer eso, porque hay un mundo masculino que la oprime y que le
impide realizar ciertas acciones en pos de conquistar su libertad y en pos de crear, en pos de hacer. Entonces, en definitiva, el gran drama de la mujer es el siguiente. Por un lado, tiene que reivindicarse como un sujeto esencial, autónomo del hombre. Pero por el otro, la situación concreta en la que se encuentra la obliga a convertirse, a ser un objeto. Por este motivo, se concibe como lo inesencial. Es decir, por un lado está el afán de todo sujeto, de todo ser humano, sin importar su género, de convertirse en un sujeto esencial, autónomo. Todos nacemos libres, es la propuesta sartreana. Entonces, si todos nacemos libres, entonces la mujer también nace libre. El problema es que al estar oprimida, al estar relegada al lugar del otro, al estar relegada al lugar de objeto, entonces se convierte siempre en dependiente del hombre y encima como ese sujeto inesencial que no puede definirse a sí misma sino en relación con el hombre. Bueno, y hasta aquí el video sobre el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Lo voy a mostrar una vez más porque muy orgullosa de tener el libro. Pocas veces puedo comprarme el libro. Este sí me lo compré porque es un must. No debe faltar en la biblioteca de una filósofa. Y en segundo lugar porque estoy redactando un trabajo que involucra a Simone de Beauvoir y a Judith Butler. Así que en los próximos videos probablemente sigamos viendo más sobre Simone de Beauvoir y Judith Butler y teoría feminista en general. Así que muchas gracias por llegar hasta este punto del video y nos vemos en el próximo.